Bien, pues comenzamos con la última parashá de toda la Torá. Hemos recorrido durante ya 2 años esta experiencia de estar cada Shabbat analizando cada una de las parashiot, pero esta parashá, curiosamente, Vezot HaBerajá, no se lee en Shabbat. Es la única parashá que precisamente está ligada después de la fiesta de Sukkot y se lee durante los siguientes días de Sukkot, que es Shemini Atzeret, y se lee en Simchat Torah. Así es que Bezot HaBerajá, su nombre es ejemplar, ¿no? Bezot, Zot se refiere a Malhut, se refiere al mundo físico, a la Shejinah, la materialidad de todas las cosas, ¿no? Eso es Zot. Y a Berajá, bueno, la palabra Berajá, por supuesto, es bendición. Entonces, dice, esta es la bendición. Bezot HaBerajá, esta es la bendición. Eso significa la expresión de esta parashá. Y como ya lo dije, esta parashá está ligada con un momento de gran alegría. Y se lee en un día muy especial que es llamado Simchat Torah. Para los que no lo saben, este día se toman todos los sefarim, se toman los distintos rollos de la Torá, se cargan, se baila con ellos, se disfruta porque realmente un Sefer Torah es considerado literalmente un ser humano. De hecho, cuando una persona muere, se escribe un Sefer Torah en honor y memoria a esa persona y se lee ese Sefer en memoria de esa persona cada vez que hay Shabbat o cada vez que hay una lectura. Esta parashá tiene la intención y tiene una fórmula que Moshe manifiesta. Es curioso porque si ya Isaac había bendecido a Jacob, ¿por qué Moshe hace nuevamente otra bendición en favor del pueblo de Israel? Y es que cuando esta berajá la hace Isaac, que representa la columna izquierda, Geburá, sabía de todos los problemitas, los pequeños defectos, las correcciones que iban a implicar sobre cada una de las tribus de Israel. Y Moshe lo que hace es codificar en esta parashá una fórmula para revertir los defectos, el caos, los cortocircuitos que sabía que iba a cometer el pueblo de Israel. Y vienen unos secretos preciosos que de verdad es una obra majestuosa esta parashá. Esta parashá resume la alegría que tenemos de todo el año, que se junta en Shemini Atzeret y Simchat Torah. Tenemos, por ahí es una buena lección para mi hija, tenemos 7 días de Sukkot y cuando termina Sukkot inicia Shemini Atzeret y después Simchat Torah. Es decir, en realidad tenemos 9 días, no 7, sino que son 7 de Sukkot y luego 2 más. Y la palabra Aberajá que utiliza esta parashá, Bezot HaBerajá, esta palabra Aberajá vale 232, la gematría. Según el Arizal, ¿no? Rabbi Zacluria, de bendita memoria, nos indica que los nombres, fíjense qué interesante, es un super sod, los nombres que definen los universos de Asiyá, Yetzirá, Beriá y Atzilut, es decir, el mundo físico, el mundo emocional, el mundo del pensamiento y el mundo espiritual, ¿no? Está representado en 4 universos, son el mismo valor 232. Es decir, el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, y hay que entenderlo porque no está tan fácil de sacar la gematría, el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, que representa todo este sistema a lo que llamamos, entre comillas, Dios, pero no es eso, simplemente es la parte del sistema que representa estos 4 universos. Jochma, cuando nosotros abrimos el nivel de Jochma, que es 72, es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke con Yudim, vale 72, es decir, Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav, He Yud. Ese nombre es el que representa la Sefirá Jochma.
y vale 72. Luego tenemos el nivel de Binah, que el nivel de Binah, cuando se abre en esta misma condición, tenemos Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Yud. Ese es el nivel de Binah y vale 63. Luego tenemos el universo en su nivel de Zeirampin, el lado emocional y la parte sexual, que es el nombre de Yud Ke Vav Ke, pero con Alefim, con Aleph. Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. Ese nombre completo, todo este Yihud, vale 45. Y luego tenemos el nivel de Malhut, que es Yud Vav Dalet, He Vav Vav, He. Y ese vale 52. Si lo sumamos, todos estos números, todas las gematrías, del nombre de Yud Ke Vav Ke abierto en cada uno de los mundos, suma la palabra Averajá. Quiere decir que si tú quieres obtener que derrame toda la bendición en tu vida, tienes que conectar a ese nivel con cada uno de los 4 universos. Nivel espiritual, nivel emocional, nivel de pensamiento, nivel material. Si no, entonces el problema de fontanería evita que la verajá, la bendición, baje. Por eso, cuando Moshe bendice al pueblo en esta parashá, lo que en realidad está haciéndose, y vean la connotación que hay con Simchat Torah y con Shemini Atzeret, lo que está haciendo en la azúcar, en medio del azúcar, es derramar toda la energía del universo en este mundo. Derrama toda esa fuerza. Por eso la importancia de Sukkot. Por eso la importancia de estar dentro del azúcar. Es un embudo de energía donde las nubes de gloria, los Anané Kavod, que son las palmas o las ramas trenzadas encima del azúcar, captan toda esa energía y la derraman a su interior, donde ya explicamos en la parashá anterior mucha de la gematría y la relación con el azúcar. Por eso se derrama esta bendición y no le da la bendición de cualquier forma. No. Dice, Besot Averajá, Asher Berach Moshe, Ish Elohim et Bene Israel. Dice, esta bendición que le dio Moshe, hombre de Dios, dice, a Israel. Y entonces viene, ¿por qué la verajá? ¿Por qué esta bendición solo se le da al pueblo de Israel? Entonces, ¿qué? ¿Excluyó a los demás pueblos? ¿Excluyó a las demás personas? No. Es que Israel no es una connotación geográfica. Israel no es una segregación étnica. No. Israel ya sabemos que es el código de aquel que conecta con el alma. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, porque, curiosamente, la gematría de la palabra Israel es 541. Y esa es la gematría de la suma de todas las iniciales de cada sefirá del árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos la sefirá Keter, que es una Kaf, vale 20. Luego tenemos Jochma, que es una Het, vale 8. Bina, que es una Beit, vale 2. Geset, que también es llamada Gedulá, se dice Gedulá, y tiene una Gimel, vale 3. Luego sigue Geburá, que es otra Gimel, vale 3. Luego tenemos Tiferet, que es una Tav, vale 400. Luego tenemos Netzach, que es una Nun, vale 50. Luego tenemos la Sefirá Hod, que es una Hei, vale 5. Luego tenemos Yesod, que es una Yud, vale 10. Y luego tenemos Malhut, que es una Mem, que vale 40. Todas suman 541. El objetivo
El objetivo de Moshe era elevar las 12 tribus de Israel desde aquel momento. En el momento en que Moshe muere, da la elevación a el pueblo de Israel. La palabra Zot hace referencia a la Shejina, a Malhut, y les dice, para que ustedes puedan tener toda la fuerza de esta verajá, no le está hablando a los que vivieron en aquel entonces, nos está hablando a todos nosotros. Si tú quieres recibir toda la fuerza de esta verajá, de esta parashá, les dice que dice Zot verajá. Y Zot es Malhut. Malhut es la Shejina, la presencia divina. Y la Shejina es la gota de semen, es decir, el respeto del Brit, el respeto de la circuncisión, el respeto de la circuncisión y de la sexualidad. Es el pacto de Israel. Implica el recibir y apreciar la Shejina. Dice que la Shejina, ¿verdad? La Shejina, la presencia divina, metafóricamente se le llama la reina. Por eso decimos que Shabbat Malketá, ¿no? La reina Shabbat, porque Shabbat está ligado con Malhut. Sí, claro, conectamos con Binah, pero Shabbat es Malhut. Shabbat Malketá, Malká, la reina, la esposa del rey. Sabemos que el rey y la reina se unen en Shabbat. La presencia divina. Esta presencia femenina es la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuando estoy hablando femenino, no estoy hablando de mujer, estoy hablando del sentido de recibir. Entonces, el pueblo de recibir esta verajá es el pueblo de Israel cuando nosotros estamos comprometidos con cumplir el pacto del Brit. Es decir, el pacto y el respeto de la sexualidad. Cuando nosotros rompemos una mitzvah, cuando nosotros no hacemos Sukkot, no hacemos Pesach, no cumplimos las diferentes mitzvot, la Shejina, que es la presencia divina, esta parte femenina, fíjense qué grave es esto. Le estamos haciendo partícipe de un problema. Cuando nosotros rompemos el pacto en la sexualidad, pongan mucha atención en esto porque yo me quedé sorprendido. Cuando nosotros rompemos el pacto de la sexualidad, literalmente violamos la Shejina. Es decir, la Shejina es la presencia divina. Cuando nosotros violamos la Shejina, cuando nosotros alteramos esta sexualidad, la pureza sexual, si precisamente la presencia divina es esa, lo que estás haciendo es obligar a Dios a hacer una atrocidad. Por eso es tan grave. Si hay zera levatalá, si hay desperdicio de la semilla, lo que estás haciendo es empujando a la Shejina, a la presencia divina, literalmente estás empujando a Hashem, en su sentido femenino, a que sea un asesino. Y no lo tolera él eso. No lo tolera. Es un cortocircuito brutal. Estás haciendo que Akadosh Baruj Hu se convierta en un asesino. La consecuencia, dice la Torá, es que por eso quien hace zera levatalá es llamado homicida y recibe una pena capital cuando alguien daña la Shejina. Todos los pecados, todos los cortocircuitos que dañan la Shejina reciben pena capital. Es decir, esto significa entrar al santuario y profanar el santuario. El que profana el santuario, lo que hace es un cortocircuito. El santuario no se debe de profanar. Se debe de entrar con kedushá, con santidad. Es decir, entrar conectando del otro lado. Para eso, para no entrar en kedushá, es decir, entrar sin meditación, sin control, sin contención, para eso existen, dice Akadosh Baruj Hu, ya no quiero sus sacrificios,
Ya no quiero su contención, para eso sirven los animales. Entonces, siempre que dice Bezot, se refiere a honrar la Shejina, es decir, la pureza sexual. ¿Quieres recibir verajá? Necesitas pureza sexual. Bezot verajá es la numerología completa. 646. Bezot verajá, 646. Es la suma de todas sus letras. Zo hi a Torah. Zo hi a Torah. Y esta es la Torah. Zo hi a Torah. Y esta es la Torah. Tiene el mismo valor numérico, 646. Entonces, toda la Torah es Bezot verajá. Y concluye justamente en esta parashá toda la Torah. Entonces, Bezot verajá es la misma numerología que las palabras Zohi a Torah, que es toda la Torah. Esta es la Torah. Significa Zohi a Torah y esta es la Torah. Tienen el mismo valor numérico 646. Nos dice que en la medida que nosotros estudiamos Torah, de ahí depende toda tu bendición. Entonces no es magia, No es simplemente meditar un nombre y simplemente tratar de hacer 2, 3 cositas y hacer una oración bien. No. Esto es una disciplina. Torah significa disciplina. Esta parashá refleja una gran sabiduría donde Moshe Rabenu da esta bendición antes de morir. Y también nos enseña nuestro maestro, que un tzadik, en el momento en el cual está a punto de morir, es cuando su mayor elevación espiritual llega. Lo vamos a ver más adelante. Esta bendición es cuando una persona se dedica al estudio profundo de la espiritualidad. Cuando estamos nosotros de madrugada estudiando, es cuando ya no conectamos con nuestro cuerpo, ya no conectamos con nuestras emociones. Estamos en total paz, donde en este momento recibimos una bendición, que esta bendición, el objetivo es convertirla de cuando estamos estudiando en la noche a todo el día. Es decir, el objetivo es que una persona que se dedica al estudio profundo de la espiritualidad, Dios le da los medios para que nada le falte. Pero una persona que no estudia y que no está conectado en la espiritualidad, pues efectivamente necesita ir a pagar la luz, necesita pagar el teléfono, necesita pagar la renta, necesita pagar 1000 cosas, ¿sí? Porque obviamente no es necesario, para la Shejina no es necesario que esté conectado. Al contrario, le dan las tareas que cualquier persona sin ningún estudio podría llevar a cabo. Entonces aquí viene una reflexión muy fuerte. ¿Cuáles son las tareas que tú tienes todos los días? Porque si tus tareas son las mismas que tienen todas las demás personas, y tienes las mismas obligaciones que todas las demás personas y no tienes tiempo para estudiar la Torah, quiere decir que precisamente aquí hay un factor de análisis donde no estás recibiendo toda la verajá. ¿Por qué es tan importante leer esta primera aliyá, la primera lectura que se hace? Empezamos con esta parte de Bezot verajá. Y entonces habla, ¿no? Que finalmente aquí dice, Dios del Sinaí vino, surgió de Seir entre ellos, vino al monte Parán, y empieza a hacer todo un relato de cómo estuvo el inicio de esta verajá. La primera aliyá, que es Gesed, explica en realidad esta lectura para descodificarla. Es el momento en que Moshe bendice a cada tribu. Es un tzadik. Su alma está parte en este mundo y está muriendo. Entonces, parte está en el otro mundo ya y parte está en este mundo. Entonces, mientras que está todavía dictando en este mundo, su alma ya está del otro lado. Está, entre comillas, como haciendo trampa. Está jalando información del otro lado. Por lo tanto, quien lee la primera aliyá nos permite a través del mérito de Moshe acceder a dichas bendiciones que da a las 12 tribus de Israel en el otro mundo y en este mundo. Dice, escucha eterno, aquí adelantito dice, escucha eterno la voz de Yehudá
¿Cuál es la voz de Yehudá? Yehudá viene de la palabra Yehudí. Y Yehudí es Yud Ke Vav Ke Dalet. La puerta de Yud Ke Vav Ke. No digas Dalet, di Delet, puerta. La puerta de Yud Ke Vav Ke. Un judío, eso es. Un Yehudí, eso es. No es un tipo que vive en Israel, no. Un judío es aquel que a través de cumplir mitzvot, de cumplir alajá, de comer kasher, de hacer Shabbat, de cumplir las fiestas, de conectar en cada uno de esos momentos cósmicos del calendario y a través del estudio de las leyes de causa-efecto del cosmos, el estudio de las leyes de causa-efecto del cosmos le abre la puerta al mundo no físico. Eso es un Yehudí. ¿Y saben qué es un Yehudí? Aquel que puede convertir su vida en una vida de milagros. Eso se refiere al estudio de la Cábala. Y en realidad sabemos que en la Cábala no hay milagros. Lo decimos así coloquialmente, pero en la Cábala simplemente tú operas en el mundo de arriba y se refleja en el mundo de abajo. Pero si tú no sabes operar en el mundo de arriba, todo lo que tú ves en tu vida es un reflejo de las inconsistencias o las consistencias que tuviste en el mundo de abajo. La segunda aliyá. Voy a ir aquí a la segunda aliyá. Leví. Curiosamente, la tribu de Leví hace referencia a Aarón a Cohen, de quien vamos a tener una analogía preciosa que platicaba en Shabbat, de donde vino Aarón. Leví es la columna izquierda. Leví es de la columna izquierda, pero es el amigo de Dios. Aquel que supo transformar todo lo malo en bueno. Esa era Aarón. Aarón, el que se peleaba, él los ponía en paz. Era el que unía las dos columnas. Luego vamos a hablar más de esto, que es muy bonito. Entonces, la segunda aliyá es una segulá para transformar juicios. Los levitas estaban asociados con la sefirá Geburá, juicio. Sin embargo, los levitas también son llamados amigos de Akadosh Baruj Hu, es decir, los que llevan y cuidan el tabernáculo, los que cuidan la Shejiná, los que cuidan el estudio, los que cuidan el Brit, el pacto, la sexualidad. Son los que se dedican literalmente, ahora en la actualidad, a las labores oficiales del tabernáculo, es decir, a cumplir Shabbat. ¿Qué significa? La tribu de Leví significa reparar los cortocircuitos. Es transformar el juicio en una labor luminosa, sabia. Tú recibiste un problema. ¿Sabes transformarlo en algo positivo? Esa es la labor. O sea, Aarón, yo lo dije en Shabbat y lo voy a decir de una forma muy breve. Aarón, literalmente, esta es una expresión mía, no lo dice nadie. Yo siento que Aarón se dedicaba a hacer todo el trabajo sucio de Moshe. O sea, mientras que Moshe estaba bajando las tablas en el Sinaí, que era una labor muy difícil, por supuesto, Aarón tenía que estar sometiéndose al becerro de oro. Aarón era el que tenía que resolver los cortocircuitos en el templo. Aarón le llevan puras quejas. Mira, mi esposa me hizo, mira, mi esposo, mira, mi socio, mira, me robaron, mira, me hicieron. Todas las quejas las recibieron. Y Aarón lo que se encarga de hacer es la paz entre la gente. Aarón tenía que hablar con Faraón. O sea, toda la parte dura le tocaba a Aarón. Y se encargaba justamente de transformar ese juicio en una labor luminosa. La segunda aliyá, es el ejemplo de transformar cualquier juicio que hacemos en una labor positiva de servicio al Creador. Sobre la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, si recuerdan, fue la única tribu que no se prosternó ante Esaf. ¿Por qué? Obviamente no estaba. No existía todavía. Fue la única tribu que no se contaminó bajo el efecto del Satán, que es el príncipe de Esaf. La influencia de los 5 sentidos en nuestra vida, eso es el Satán. No voy a tener para la renta, no voy a tener para la luz, no voy a poder salir adelante con mis problemas. Eso es el Satán.
Es que tengo muchas presiones. Eso es el Satán. ¿Sí? Es ver el mundo a través de los 5 sentidos y no transformar ese mundo a través del mundo espiritual. Escuchar la lectura del Sefer en este versículo de Benjamín, tomen nota, permite transformar nuestra visión de los 5 sentidos a una visión que precisamente permite no estar bajo la influencia de ellos. Es decir, transformar pensamientos negativos en positivos. Por eso, el Beit HaMikdash, ¿no? el santuario, está justamente ubicado en el territorio de la tribu de Benjamín. Porque en el santuario, es decir, en la unión de hombre-mujer, no puede haber celos, no puede haber pleitos, no puede haber diferencias, no puede haber ningún conflicto. En el momento en que hombre y mujer entran en Shabbat, no puede haber diferencias entre ellos. Dice Akadosh Baruj Hu, si hay alguna diferencia entre ustedes, bórrenme de en medio a mí. Borren mi nombre. No puede haber ningún conflicto entre los esposos. No puede haber ningún conflicto entre hombre y mujer. Eso es el Beit HaMikdash. Entonces, nos hace pensar que si el Beit HaMikdash, en pocas palabras, ya para decirlo llanamente, el Beit HaMikdash es la relación conyugal. Es la relación entre esposos. El poder que tiene esta acción en nuestra vida, negativo o positivo, depende de la intención que se ponga en ese momento. ¿Qué es lo que tiene lleno este mundo? Envidia, poder, deseo, miedo. Todo esto es de lo que está llena la relación conyugal del ser humano. Y eso es lo que refleja el mundo. Guerra, conflicto. Tercera aliyá. Entonces estábamos en la tercera aliyá que se refiere a Yosef. Pero en este caso se refiere a Yosef, la tercera aliyá, ¿no? Pero hace referencia a la Sefirá Tiferet. Porque es la tercera aliyá. Gesed, Geburá, Tiferet. Primera aliyá, Gesed. Segunda aliyá, Geburá. Tercera aliyá, Tiferet. Pero curiosamente, esta aliyá hace referencia a Yosef, no hace referencia a Jacob, ¿verdad? No. ¿Qué significa? Es la protección de la ínara, del mal ojo, de la envidia. ¿Quién fue sujeto de envidia? Yosef. Yosef se equivocó. Fue y habló cosas que no debía hablar y sus hermanos se llenaron de envidia. Entonces, Yosef tuvo la capacidad de contención también cuando vio la cara de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad también, la contención de rechazar la tentación con la mujer de su patrón. Que ojo, la mujer de su patrón, de Potifera, que quede muy claro, era la encarnación de la demonia L-I-L-I-T. Para que esté muy claro el poder que había del otro lado. Pero además, el poder de Yesod, de atracción de Yosef, era un poder ilimitado. Tanto que las mujeres aventaban las joyas para que él las volteara a ver. Era un hombre que tenía una energía de atracción brutal. Entonces, imagínense este enfrentamiento de Yesod, que es el deseo, la atracción sexual, junto con la demonia que busca extraer la semilla del pueblo de Israel para alimentar a las fuerzas del mal. Entonces, la tercera aliyá, ¿qué era lo que? ¿Por qué esta demonia está ligada con el ayin hara? Porque lo que quiere, que es la Shejiná, la semilla, la gota de semen del pueblo de Israel, es propiedad de Akadosh Baruj Hu. No es propiedad tuya, es propiedad de Akadosh Baruj Hu. Y lo que quiere L-I-L-I-T es lo que es la propiedad de otro. Esa es la envidia. Yo quiero lo que el otro tiene.
Las fuerzas del mal no tienen vida propia. Quieren tu vida. Por eso te envidian. La cuarta lía, Netzach, relacionada con el éxito. El éxito en los negocios, el éxito en la vida, el éxito en todo. Esta habla de un pacto hermoso, un pacto exitosísimo. Fue el pacto que hicieron Isahar y Zebulún. Zebulún trabajaba en el mundo físico. Era un gran comerciante. Iba en expediciones y compraba cosas, vendía cosas y le iba muy bien. Y Zahar, que viene de la palabra Zahar, recordar, es decir, quien recuerda el otro lado, trabajaba en el mundo espiritual. Y Zahar todo el día estaba haciendo oración, todo el día estaba meditando, todo el día estaba conectando. Y se repartían las ganancias 50-50. Es el ejemplo de quien sustenta a los estudiosos de la Torah. Es quien abre las puertas de un universo llamado Zebulún. Y a su vez, los que trabajan físicamente y sustentan reciben Zahar. Zahar es recompensa. Entonces, ¿de quién obtiene la recompensa? De Zebulún. Entonces, los estudiosos reciben la recompensa de los que trabajan en el mundo físico. Unos reciben Zahar y los otros reciben el beneficio de Zebul. Gad fue el séptimo hijo de Jacob. Primer hijo de Zilpa, la sierva, ¿no? de Lea. Gad, dice, se precipita junto con Rubén para solicitar porciones de tierra. ¿Se acuerdan? Gad y Rubén le dicen, no, nosotros no vamos a estar del otro lado del Jordán, nosotros nos quedamos aquí porque tenemos mucho ganado, muchas riquezas, entonces nosotros preferimos quedarnos con nuestras riquezas que ir allá. Y al final los convence y le dice, por favor, no hagan esa tontería. Ya vivimos lo que pasa cuando se hace eso. Y entonces acceden a ir a pelear la guerra y después regresarse a su territorio. Después viene el imperio medo-persa y los hace pedazos. Eso es lo que, fin de la historia. Todas tus porciones materiales siempre van a hacerse pedazos cuando piensas así. Entonces, ellos prefirieron, ¿qué? Los pastos para su ganado. ¿Por qué nos habla de los pastos? Ya lo expliqué en la parashá anterior. En su juventud espiritual eran muy jóvenes. Por eso son pastos, no hierbas fuertes. Viviendo, además, a un costado de gentiles. Es decir, ¿tú de quién te rodeas? ¿Quiénes son las personas que te rodean en tus negocios, en tu familia? Te rodeas de ellos, vas a tener consecuencias igual que ellos. Tiempo después, llega el imperio, perdonen, mi error, de Asiria y los arrasan completamente. Toman una mala decisión. Esta sección de la Torah justamente lo que hace es enmendar eso. Miren qué maravilla. Cuando lees el versículo de Gad, nos protege de tomar malas decisiones. O que cuando nos equivocamos, nos dé a Kadosh Baruj Hu una segunda oportunidad. Qué segulá más impresionante. Es el caso de sustituir placer por espiritualidad. Los que sustituyen placer por espiritualidad tienen esta consecuencia. Sus bienes materiales van a ser arrasados. Naftalí, quinta lía, es la Sefirá Od, ¿no? Relacionada con el nombre Elohim Sebaot, es decir, nuestros guaruras, nuestros defensores. Naftalí nos enseña la capacidad de estar verdaderamente satisfecho. Pues cuando nosotros no mostramos agradecimiento, automáticamente empezamos a perder oportunidades. ¿Quieres empezar a perder negocios? ¿Quieres empezar a perder dinero? Deja de agradecer por todo lo que tienes. Es la fórmula perfecta. Así es que si estás viviendo una situación donde tuviste una pérdida, agradece todo lo que tienes. ¿No has logrado los negocios que quieres? Agradece todos los que sí has logrado.
Luego tenemos el caso de Dan. Dice aquí, por aquí me lo brinqué, me están haciendo una señalación. En Dan le dice Moshe, Dan es cachorro de león. Y yo creo que Dan pues, le va a interesar mucho, por ahí alguien que está escuchando, porque Dan, de ahí viene la tribu Daniel. Dan le dice, es cachorro de león que saltaba desde el Bashán. Pero vamos a entender qué significa esto. Para entender qué era el Bashán, dice aquí, cuando los israelitas se pusieron en marcha, nos dice según el Zohar, avanzaron en fila. Yehudá iba a la vanguardia y Dan constituía la retaguardia. Dice la Torá, ahora bien, como Yehudá había sido calificado por Jacob como cachorro de león, también convenía que Dan, que cubría los flancos de atrás, fuera calificado con el mismo nivel. Pero ¿qué es lo que sucede? Moshe no quería que Dan fuera comparado con la serpiente, porque en la verajá que le hace Jacob, le dice que serán los talones mordidos por la serpiente, y hace la corrección. Lo que hace es que le quita esta maldición desde los días del paraíso, por lo cual le llama cachorro de león. Pero la parte que es muy importante entender es por qué dice que saltará desde el Bashán. Y es porque el río que surge desde el Bashán es muy, muy importante. Los torrentes que surgen de ahí, cuando se encuentran en el Bashán, no es más que un arroyo. Es un riachuelillo muy pequeño. Y después de atravesar la ciudad de Parneas, es conocido como Lehem. Y Lehem se refiere a pan. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú puedas quitar la serpiente de tu vida, para que puedas quitar la influencia de los 5 sentidos de tu vida, deja de leer el sentido literal de la Torá. Solamente, y lo digo claramente, las personas que viven leyendo, hablo religiones y no religiosos, los que leen el sentido literal de la Torá, están dominados por la serpiente. Es decir, su vida, los puedo asegurar, está gobernada por sus 5 sentidos. Entonces, para transformarte en cachorro de león, es decir, al mismo nivel de un Yehudí, tienes que salir de Bashán. Tienes que salir de ser un arrochuelo y convertirte en un río de donde emane sabiduría. Esa es la salida de tus 5 sentidos. Después tenemos la sexta, perdón, me brinqué, la séptima aliyá. Sexta aliyá. Tenemos la aliyá de Yesod. Moshe hace ahora una bendición colectiva a todas las tribus. ¿Qué está haciendo Moshe? Hermoso. La labor de todos nosotros. Une cada una de las bendiciones y elimina toda forma de fragmentación entre las diferentes tribus. Esa es nuestra posibilidad de bendición, que es mucho más limitada. Cuando nosotros estamos fragmentados, divididos, nuestra bendición va a estar limitada. La bendición colectiva solo ocurre cuando el mundo está unido. Ahí es cuando de verdad se precipitan los 4 universos y entonces se recibe la bendición completa. Muy importante entender cada una de estas bendiciones. Ahora vamos a entrar más profundidad. El zar tutelar de Esav es Samech Mem. Así de sencillo, es la serpiente. Y el zar de Ismael es Gabriel. ¿Ok? Así lo explica mi maestro. Incluso esta dominación de Samech Mem, de Esav, nos explica que si un pagano, estamos hablando de un pagano, un idólatra,
si estudia la Torah, ¿qué es lo que está haciendo? Está venciendo a la serpiente. Está venciendo la percepción del mundo a través de sus 5 sentidos. Y por eso, al repetir con la fuerza de la columna izquierda, conecta con la columna derecha, es posicionado en el centro y llega al mismo nivel de un Cohen Gadol. Esto requiere explicarse. Es decir, un Cohen Gadol es un Leví de la columna izquierda. ¿Y qué hace él? Convertir todo lo negativo en positivo. Eso es lo que hace quien vence al zar de Esav, que es lo que hizo Jacob cuando peleó con un ángel. Lo que hizo fue que transformó, venció un ángel. Ya no venció en el mundo físico, venció en el mundo no físico. Eso es lo que hace una persona cuando transforma de vivir conforme a sus 5 sentidos para ahora vivir conforme a un mundo que gobierna por encima de sus 5 sentidos. Israel, en la época mesiánica, va a ser llamado Yeshurun, explica mi maestro. Claro, porque gracias a la presencia del Mashiach, que enseña al mundo a no vivir bajo la influencia de la serpiente, por eso la serpiente es llamada Nahash, misma numerología de la palabra Mashiach, porque también Mashiach, cuando lo invertimos la palabra, dice Simha, es decir, la alegría de vencer la serpiente es Yeshurun, un mundo visionario, un mundo que es capaz a través de la visión transformar la vida a través de los 5 sentidos. Por eso, porque los israelitas en la entrega de la Torá pudieron ver toda la majestad divina bajar de la montaña, rodeada de legiones de fuerzas angélicas. Hablo no de angelitos, ¿verdad? Dibujados, sino fuerzas. Por eso, para que la presencia divina, la Shejiná de Bezot Berajá, habite en la tierra de Israel, que es lo que dice esta Berajá, que le dio Bezot Berajá a Israel, el pueblo de Israel debe estar unido. Y no es que tiene que estar unido todo en la misma sinagoga o en la misma iglesia o en el mismo país. No, no, no. Debe estar unido en la misma sabiduría del cielo y en los sodot y en la visualización. Por eso es Yeshurun, en nombres de Dios. Por eso, esto es lo que genera el pegamento que unirá las almas en lugar de dividirlas. Al final, les recuerdo que vamos a hablar de esto brevemente, que Esav se unió a Ismael, se casó con una de las hijas ismaelitas. Entonces al final la guerra espiritual es Ismael contra Israel. Vean lo que está pasando en este momento en Israel. Es una guerra espiritual, no es una guerra física. Esa división espiritual es lo que causa que haya guerra entre Israel y Palestina. Lo que hay que hacer es generar ese pegamento que une a las almas en lugar de dividirlas. Entonces lo que hizo Moshe Rabenu en esta verajá fue elevar cada sefirá de cada tribu de Israel, o sea, 541. Colocó, miren qué bonito, porque lo expliqué hace rato, pero ahorita viene el desenlace. Cada sefirá de la tribu de Israel, o sea, Israel vale 541, la suma de las iniciales de sus letras. Perdón, Israel 541. Y colocó a cada tribu en la sefirá que le correspondía. En la aliyá que acabo de explicar, le da un lugar a cada tribu en la sefirá que le corresponde. Precisamente como acabamos de explicar, lo que hizo Moshe fue fusionarlos en lugar de dividirlos. Y una vez unidos, pudieron recibir a Berajá, la luz de Atzilut, o sea, Gematría 232. Les dije que si nosotros al principio sumábamos los diferentes universos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nos daba la Gematría 232. ¿Sí? Pero justamente Atzilut, Gematría 232,
es la suma de todas las permutaciones del nombre de Yud-Ke-Vav-Ke. Entonces esto es maravilloso. Quiere decir que si tú quieres recibir toda la verajá en Zot, tienes que ir al mundo de Atzilut. Y en el mundo de Atzilut es la suma de todas las gematriot, de todas las gematrías del nombre de Yud-Ke-Vav-Ke en cada uno de los universos. El mundo de Atzilut tiene la potencia para derramar toda la verajá a través de todos los distintos universos, espiritual, pensamiento, emocional y físico, para vertirlo y materializarlo desde el mundo de arriba. Esto es grandioso. Cuando vi lo que representaba gemátricamente Atzilut, que es la suma de todas las gematriot de los demás universos, entendí por qué una meditación es tan importante. Por eso, cuando el pueblo de Israel conecta con Atzilut, aprende a meditar, es llamado Yeshurun, visionario. Y en ese momento tenemos la capacidad de transformar cualquier evento de este mundo, cualquier evento duro, en un evento suave, cualquier evento negativo, en un elemento positivo. Esto es demencial. Luego dice aquí, en la parashá, también unas palabras, dice, Asher berach Moshe ish Elohim. Las iniciales de estas palabras, esta es la bendición que dio Moisés, hombre de Dios, Asher berach Moshe ish Elohim. Las iniciales de estas palabras son Aleph, Yud, Shin. ¿Qué es? La primera inicial del nombre Adni, que es Malhut, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Luego la Yud, de Yud-Ke-Vav-Ke. Y luego la Shin, de Shaddai. Es decir, Moshe bendijo el nivel de Asiá, Yetzirá y Beriá. Por eso están estas tres iniciales cuando habla, y esta es la bendición de Moshe, hombre de Elohim. Está haciendo la bendición de los tres universos: mundo físico, mundo emocional, mundo del pensamiento. Pero adicionalmente, dice, valga la redundancia, al decir Beraj Moshe, bendijo Moshe, la gematría de Moshe es 345. Igual que el nombre El Shaddai, que es Aleph Lamed más, o sea, 31, Aleph Lamed, 31, más Shaddai, 314. Suma 345. Es decir, Moshe 345 es lo mismo que El Shaddai. Pero como Moshe es llamado Ish Elohim, la palabra Ish, Aleph, Yud, Shin, vale 311. Pero si nosotros sumamos el valor de las tres letras de la palabra Ish, nos da 314. Igual a Metatron, que es Mem, Tet, Tet, Resh, Bab Nun. A Elohim vale 91, que es la naturaleza que está conectada con la Sukkah. 91, que también vale 91, que es el nombre que utilizamos para poder materializar en este mundo. Yud Aleph He Aleph Bab Nun He Yud. Igual a la palabra amén. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Moshe con todo este juego de gematriot, un juego de gematrías brutal en tan solo una oración, es invocar toda la fuerza de los 4 universos, conectarla con el mundo de Atzilut, bajarla a la Shejina en el mundo de Malhut, bendecir el mundo físico, emocional y del pensamiento,
y además materializar toda esta fuerza y conectarlo con la azúcar. Es una locura esta parasha. Por eso yo decía en Shabbat, no la voy a poder explicar porque es una locura esta parasha. Luego sabemos que los hijos de Leví, ¿no? De por ahí cuando habla de Leví, tu oráculo sagrado, dice aquí en el versículo 8, capítulo 33, le concediste a tu hombre justo. Sabemos que la tribu de Leví no participaron en el becerro de oro. Y también son aquellos que circuncidaron a sus hijos e hicieron Pesaj ya circuncidados. Por eso dice aquí, tu oráculo sagrado le concediste a tu hombre justo. Ahí está la explicación, ¿eh? Y nos explica también aquí, dice, Asher nizito bemazá teribehu al memeriba. Dice, aquel que pusiste a prueba en Masá y reprendiste en Memeribá, donde estaban las aguas amargas, las aguas del conflicto, tú revertiste el conflicto. ¿Y cómo reviertes el conflicto? Con el respeto a la circuncisión. Por eso, esto es comparable al aliento del Mashiach, que lo que hace es que circuncida los corazones. El incienso, que es la Katoret, en Números 17:2, explica que tiene la capacidad de enriquecer al que lee la Ketoret y el don de alejar cualquier calamidad. Por eso sabíamos que el pueblo de Levín, los Levín, eran riquísimos. Se dedicaban solamente a la expiación del pueblo. Es aquel que deja sus problemas para dedicarse a los problemas de las demás personas. Ese deja de tener problemas porque su vasija ya no le da para más problemas. Se tiene que ocupar de los demás. Así es que si ya no quieres tener problemas, ocúpate de los problemas de los demás. ¿Por qué hace esto la Ketoret? Mucha gente pregunta. Porque la Ketoret, su nombre lo dice, conecta con Keter. Y según el Ben Ish Hai, la Shejina solo contiene la Sefirá Keter. Y nosotros somos los que ponemos los demás ornamentos a la reina con las demás sefirot mediante nuestro pensar y nuestro actuar. Entonces, la Shejina, la semilla, es Keter. ¿Y cómo se va a moldear la circunstancia? Con los adornos que tú le pones a la reina. Y esos son tus pensamientos y tus emociones. ¿Así o más claro? Los hijos de Jacob, Binyamin, de los hijos de Jacob, Binyamin, fue el único que no participó también en la venta de Yosef. Entonces, el dominio de Dios, es decir, el tabernáculo, se instaló en el territorio de Binyamin. Aquellos que precisamente están en esa condición no influenciada por el Satán, como es el caso de la tribu de Binyamin, esos son los que hospedan a Dios. Pero los que siempre están nerviosos por todo lo que pasa en el mundo, por todo lo que sucede a su alrededor, esos no pueden hospedar a Dios. Por eso el tabernáculo, donde no hay conflictos, donde no gobierna el Satán, los que no participan en la venta de Yosef, los que no prostituyen la Shejina, esos son huéspedes de Akadosh Baruj Hu. Moshe añadió a la bendición de Jacob la benevolencia de Akadosh Baruj Hu en esta parasha, de tal modo que la providencia divina, estamos hablando de Keter, queda atado a sus bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el karma actual no actúa sobre aquel que recibe esta bendición. La providencia divina es lo contrario de la fatalidad. Y si queremos activar la providencia divina, debemos de entender lo que hizo Yeshua bin Nun cuando fue atacado por el pueblo de Amalek. Amalek ya sabemos que significa duda. Voy a repetir palabras exactas de mi maestro. Entonces, Moshe alzaba los brazos. Y entonces está escrita en esa parte, Hashem inahem lachem. Es decir,
Dios luchará por ti y tú te callas la boca. Es decir, en momentos de angustia, invocamos la providencia divina, que es la Sefirá Keter. Eso elimina la fatalidad, no la reacción de violencia, no la pelea, no la reacción emocional, no. Recibiste un impacto de alguien o hay algo que no estás pudiendo controlar, Hashem y Lahem. Entrégale tu primer sacrificio, tu primogénito, entrégaselo a Hashem. Y esa es la liberación que viene por el mérito de Yosef Hatzadik, la Sefirá Yesod, que es la meditación en la relación conyugal. Es el respeto de la Brit. Esa es la Malká, esa es la reina, que se une y le pones la corona, Keter, y los atavíos, tus pensamientos y tus emociones. Yosef Hatzadik es, por decirlo alegóricamente, el rey del control de las emociones. Por eso fue riquísimo. Zebulún también dijimos que se asoció con Isahar, ¿no? Isahar estudiaba los secretos mientras Zebulún el comercio, ya lo explicamos. Pero lo que quiere decir es que aquel que ayuda económicamente al que estudia Kabbalah, enriquece. Esa es una segulá. Tú depositas dinero al que estudia Kabbalah y el beneficio económico es para ti. Es una ley de causa-efecto que poca gente conoce. La bendición del Olam Haba, del mundo por venir, es un tesoro llamado océano. Pero hay un nivel encima del Olam Haba, es decir, un tesoro llamado océano, es decir, infinito. El mundo por venir es un tesoro infinito, grandísimo. Pero hay un nivel encima y que es precioso. Y cuando ustedes logren sentir esto, es la cosa más maravillosa del mundo. Se llama poseer a Dios. Hay un amigo muy querido que siempre, él es de Israel, y siempre dice, que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde. Nunca dice que Dios, no, mi Dios, exacto. Esa es la connotación. Es Hashem Elokeja, ¿sí? Es mi Dios, el mío. Es poseer a Dios. Cuando adquieres el nivel de conciencia, afín a Dios y Dios se funde contigo. Mashiach tiene una chispa en cada persona y por eso logra, al estar fusionado con Akadosh Baruj Hu y con una chispa en cada uno de nosotros, por eso logra esta bendición, derramar toda esta bendición de Bezot HaBerajá en la era mesiánica en todos los demás. Y por eso también aprendemos por parte de Isahar que aquel que pone la posición de Isahar, la mesa de Shabbat, en la posición noroeste, tendrá riqueza e hijos. Y aquel que la pone en el sentido contrario, suroeste, tendrá sabiduría. Entonces, cuando todo Israel llame estos secretos y aprenda a ser visionario, Yeshurun, es cuando todos mediten. En ese momento Israel tendrá riqueza material, garantiza la vida en el Olam Haba, garantiza la resurrección, es decir, revivir la fuerza de los muertos, de todos los sadikim. No está hablando de revivir aquí a los, los zombies. Y garantiza la paz mesiánica. El Satán desaparece cuando el Zohar llega a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque ya no hay influencia de los 5 sentidos. Eso es el proceso inverso de Mashiach, al liberar todo este conocimiento. Dice aquí mi maestro una frase muy bonita relativa a esta parashá que dice: el Eterno cabalga sobre los astros para socorrer a su pueblo. Es decir, cuando nosotros meditamos, estamos fuera de la influencia astral. Quiere decir que se tiene control y rienda sobre los astros para que los paganos, los ejércitos que son rígidos y se someten a los harim, reaccionen a nuestro favor.
Pero hay una condición, y esta condición es muy difícil de cumplir. La condición es que Israel no se asimile con los otros pueblos, no adquiera las costumbres paganas, sexuales, emocionales, publicidad, redes sociales, toda la basura que llena la cabeza de la gente del pueblo de Israel, sino ser Or LaGoyim, luz para las demás naciones, sabiduría para las demás naciones y difundir estos secretos para Kadosh Baruj Hu. Si nosotros difundiéramos estos secretos, nadie estaría sujeto al karma astral. Por eso aquel, y lo digo tácitamente, como lo dice mi maestro, el que está en contra de la cábala, le gusta que el ser humano sufra. Porque le gusta que esté bajo la influencia actual. Y lo dice aquí directamente el Zohar. Si precisamente la cábala nos pone por encima de la influencia astral, aquel que está en contra de la cábala, lo que le gusta es que el ser humano sufra. Literal.